Bueno, pues muy buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias por vuestro tiempo y encontrar este huequillo para escucharnos a Axel y a mí en nuestro webinar de hoy, de la mano de Interi 360 y Armis, cumplir con NIS 2, de la visibilidad al control real. Hoy estaremos dando la charla y el webinar Axel Pérez García, Lead and Security Architect de Armis, y yo, Juan Sánchez Pastor, Solution Architect de Integrity 360. Primero que todo, quiero destacar que tenéis un QA, una cajetilla para hacer preguntas y respuestas, que al final de la charla pues, responderemos todas vuestras inquietudes y preguntas. Para quien no conozca Interi 360, ¿quién es Interi 360? Rápidamente, bueno, somos una empresa inglesa que nos dedicamos solo y exclusivamente a la ciberseguridad. Operamos en 12 localizaciones y actualmente contamos con 6 SOCs, entre los que destaca uno de ellos que tenemos aquí en Madrid, España. Llevamos operando 20 años en el mercado, contamos con más de 700 empleados actualmente y más de 3.500 empleados, clientes, disculpad, alrededor del mundo. A destacar rápidamente, somos líderes en PCI, número 1 asesores de Visa en Europa, número 1 para Mastercard también en Europa y séptimos para Visa globalmente. También somos acreditados y reconocidos por Gartner en servicios cogestionados del SOC, SIEM, MDR y servicios de IR, Incident Response, respuesta ante incidentes y Digital Forensics. De estos 700 empleados que he comentado que somos actualmente la compañía, la mayoría somos técnicos, lo cual nos da un gran expertise y conocimiento en el área, ¿no? Y nos avala pues un gran portfolio, un gran arsenal de certificaciones que podéis ver en pantalla actualmente. Rápidamente, como he comentado antes, nos dedicamos solo a ciberseguridad, solo sabemos hacer ciberseguridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos un gran portfolio de servicios orientado a este área. Servicios profesionales, servicios gestionados, pues a destacar rápidamente, pues servicios de pentesting, servicios de GRC, servicios de Digital Forensics, también tenemos gran expertise en OT, servicios gestionados de detección y respuesta, servicios que hoy tocaremos y es la dinámica de hoy, Managed Threat Exposure, por ejemplo, entre otros. Bueno, entrando ya en temática, hay que entender un concepto que, bueno, seguro que escucháis mucho en el día a día, que es Attack Surface, que es superficie de ataque. Bueno, cuando hablamos de Surface Attack, superficie de ataque, nos referimos al conjunto de todos los puntos de entrada o vectores de ataque por donde un usuario no autorizado podría acceder a nuestros sistemas. Cada dispositivo conectado, cada servicio en la nube, cada cuenta de usuario o incluso cada API, por ejemplo, forma parte de esta superficie. Muchas veces no somos conscientes de el gran número de aspectos que hace incrementar esta superficie de ataque. No para de crecer esta superficie de ataque, hay que tenerlo en cuenta. Aspectos como el teletrabajo, entornos cloud, dispositivos IoT, hacen bueno, que no para de aumentar este concepto. Aquí es donde entra en juego el ASM, Attack Surface Management. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ASM ya no es solo una herramienta, es un proceso continuo para descubrir, inventariar y contextualizar todos los activos. Pueden ser gestionados o no gestionados dentro de nuestra organización. Es el primer paso hacia la madurez que exige NIS 2, de la visibilidad parcial al control completo. Como podéis ver, si miramos en la gráfica de la izquierda, podéis ver una gráfica de vulnerabilidades, cómo ha aumentado exponencialmente a lo largo de los años, ¿no? Veis que en 2009 pues, estábamos alrededor de 6.000 vulnerabilidades aproximadamente, cerca de 6.000 vulnerabilidades, y en la actualidad, en 2023, estábamos cerca de los 30.000 vulnerabilidades. Hoy ya en 2025, pues bueno, estaremos muy por encima de esas 30.000 vulnerabilidades encontradas. Está claro, como podéis ver, que las vulnerabilidades no paran de crecer y esta gestión de las vulnerabilidades sigue siendo un reto, pero hay que destacar que ya no es suficiente. Como podéis ver a la derecha, aparte de tener esta gestión de las vulnerabilidades, tenemos muchos más aspectos que hacen incrementar nuestra superficie de ataque.
ya tenemos muchos más riesgos aparte de estas vulnerabilidades. Pues configuraciones erróneas, identidades y permisos mal gestionados, controles de seguridad ineficaces, mal uso de aplicaciones SaaS, por ejemplo, falta de concienciación, cadena de suministro y bueno, incluso la inteligencia artificial, ¿no? Que es algo nuevo, pero ya no tan nuevo que también pues, hay que tener en cuenta y todo esto amplía nuestra superficie de ataque. Ahí es donde entra Armis, donde nos va a ayudar Armis, hablaremos más adelante sobre las capacidades, nos va a ofrecer una visión completa del entorno y nos va a ayudar a transformar estos datos técnicos en un control operativo en el día a día, que es lo que nos va a requerir la NIS2. Una vez que hemos entendido qué es la superficie de ataque, ¿no? Dispositivos móviles, entorno cloud, infraestructura OT y OT, identidades, permisos, datos estructurados y no estructurados, incluso la dark web, por ejemplo. Una vez que hemos entendido todo lo que abarca este concepto, pues tenemos dos fases clave. Primera fase, detectar y priorizar las exposiciones, profundizando en vulnerabilidades y riesgos, priorizando según el impacto al negocio, no es lo mismo un negocio que otro, recibiendo alertas tempranas sobre las exposiciones que se pueden explotar y nos va a permitir actuar de una forma proactiva antes de que el riesgo se materialice. Y entraríamos luego en la fase 2, remediación y validación. Hay que normalizar y agrupar todos estos datos, hay que orquestar la remediación, hay que aplicar los parches, las reconfiguraciones o los controles que sean necesarios. Una vez que hemos hecho todo esto, hay que validar que todo este riesgo se ha eliminado. Como veis, esto es un ciclo continuo que llevamos en el día a día, Continuous Threat Exposure Management, una práctica esencial que nos va a pedir la NIS2. Aquí tenemos una quote, una cita de Gartner, que viene a decir que en 2026 las organizaciones que prioricen su seguridad en el área de Continuous Exposure Management pues tendrán 3 veces menos posibilidades de sufrir una brecha. Esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Al final, si reducimos esa superficie de ataque, que como hemos comentado previamente, muchos de los casos no somos ni conscientes de todos los conceptos que abarca y todos los susceptibles que somos de sufrir una brecha a través de esta superficie de ataque, pues reduciendo todo esto, pues vamos a sufrir o vamos a tener posibilidades, muchas menos posibilidades de tener una brecha. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues Armis. Armis, con su plataforma Armis Centric Cyber Exposure Management Platform, nos va a permitir solventar este problema que nos pide la NIS2. ¿Cómo? Bueno, Armis se va a centrar en 3 pilares fundamentales, se centra en 3 pilares fundamentales. Luego más adelante seguramente lo veamos en detalle, pero estos 3 pilares fundamentales son ver, primero que todo, Armis va a descubrir, va a contextualizar y va a perfilar todos los activos. Pueden ser conocidos o desconocidos. Ese descubrimiento de activos, como os he comentado previamente. Da igual el entorno, IT, OT, IoT, nube, por ejemplo. Vamos a proteger. A partir de esa visibilidad total, Armis va a permitir detectar amenazas, tomar medidas proactivas y tener esa detección proactiva antes de que las amenazas nos afecten al negocio. Y gestionar, vamos a gestionar, vamos a establecer los flujos de trabajo, vamos a priorizar los riesgos, vamos a hacer un seguimiento de la reducción del riesgo e incluso vamos a integrar la plataforma Armis con otras herramientas del mercado, SIEM, SOAR, por ejemplo, para tener una protección integral en cuanto a ciberseguridad. Aquí vemos un poco más en detalle, tenemos, como podéis ver, los 3 pilares en los que se basa Armis, igualmente, ver, proteger, gestionar y algunas de las posibles pues, integraciones que nos permite la plataforma, ¿no? Con los principales actores del mercado, pues como podéis ver ejemplos CrowdStrike, Amazon Web Service, VMware, SentinelOne,
ServiceNow, Jira, Splunk, Aruba, entre otros, ¿no? Vale, una vez que hemos entendido en qué se basa la plataforma Armis, que como hemos visto nos va a evaluar, nos va a permitir ver qué tan maduros somos en esta postura de ciberseguridad en cada activo, identificando las brechas y nos va a ir proporcionando las métricas de seguridad necesarias. ¿Cómo va a conseguir esto? Bueno, nos va a dar informes de cumplimiento, nos permite tener un motor de detección, nos va a ayudar en esa segmentación, ese conocimiento de la red, reforzar las capacidades en torno a la red, nos va a gestionar también, nos va a permitir gestionar esos activos obsoletos que podamos tener en nuestro entorno. Todo esto va hacia, como veremos más adelante, cumplir con los requisitos de la nueva normativa. Una vez que hemos hablado muy por encima, y seguramente mi compañero Axel entre un poco más en detalle de las capacidades de Armis, ¿dónde entra Intelli 360? Bueno, Intelli 360 entra va a hacer uso de esta plataforma con gran expertise de nuestro equipo de operaciones, va a configurar, va a instalar la herramienta, va a hacer un descubrimiento de esos activos que como hemos comentado previamente, muchas veces son desconocidos incluso, ¿de acuerdo? Vamos a descubrir activos que no sabíamos que teníamos. Una vez que hemos hecho ese descubrimiento, vamos a priorizar. ¿Por qué? Porque hay que contextualizar con el negocio y vamos a tener además seguramente muchas remediaciones, como digo yo, en el checklist. Entonces hay que saber priorizar de esas 5.000 remediaciones que hay que hacer, ¿no? Entonces esto nos lo va a dar la herramienta y se va a encargar de gestionarlo el equipo de operaciones de Intelli 360. Y una vez que hemos hecho esas remediaciones, pues vamos a validar que efectivamente el riesgo se ha reducido considerablemente. Como podéis ver, el círculo es continuo. Me cabe destacar esto porque al final es un ciclo que no termina, ¿de acuerdo? No tiene fin, por así decirlo. ¿Por qué hemos hablado de todo esto? Bueno, porque va a entrar una normativa que se llama NIS 2, ¿no? Que tiene un objetivo muy claro, asegurar un nivel muy elevado de ciberseguridad en la Unión Europea, reforzando las medidas de protección y aumentando la resiliencia de las infraestructuras críticas y sectores clave. Antes estaba la NIS 1 o la NIS de 2018, ¿no? Pues actualmente con esta NIS 2 va a introducir unas medidas mucho más estrictas, va a ampliar su alcance a nuevos sectores incluso y va a endurecer también el marco sancionador, lo que significa que pues, el incumplimiento de la normativa puede tener consecuencias, ¿no? Pues, económicas y legales. En términos generales, ¿qué nos va a pedir esta nueva normativa? Pues bueno, nos va a pedir evaluar y gestionar los riesgos de ciberseguridad, nos va a pedir aplicar medidas de seguridad adecuadas y demostrables, notificar los incidentes a las autoridades competentes de manera oportuna y rápida y planificar la continuidad de negocio para garantizar la resiliencia. Precisamente con todo esto es aquí donde entramos Armis e Intelli 360. ¿Cómo? Pues ayudando a traducir estos requisitos normativos, ¿no? Que nos da la norma en acciones técnicas concretas. Aquí es ahora donde va a entrar mi compañero Axel a continuar con la presentación. Muchas gracias, Juan. Voy para allá. ¿Podéis ver? ¿Ven la pantalla, Juan, verdad? Sí, genial. Muy bien, pues nada, buenos días a todos. Como ha dicho Juan, pues mi nombre es Axel Pérez, soy ingeniero de Solutions Architect para Armis en Iberia, España y Portugal. Bueno, pues en el webinar de hoy vamos a ver una pequeña introducción, aunque ya casi lo ha introducido, ¿no? Del todo, Juan, ya no hace falta tocar mucho lo que es NIS exactamente, pero bueno, vamos a ir tocando exactamente los artículos que Armis puede ayudar, ¿vale? a ese cumplimiento. Y bueno, vamos a ir para allá.
Pues 5 maneras en las que Armis aborda la NIS2. Vamos a empezar por el artículo 21, que se trata de análisis de riesgo y gestión de incidencias. El preámbulo 51, estamos hablando de la clasificación de activos y detección de amenazas. Otro preámbulo, el 58, que habla de la priorización de vulnerabilidades. Y por último, el preámbulo 59, que es cómo podemos simplificar ese cumplimiento normativo de la directiva NIS2. Bueno, aquí hay mucha palabrería, la verdad, pero bueno, es importante entender un poco cada uno de los artículos que vamos a tocar. Esto realmente supone un gran cambio con respecto a la directiva NIS anterior. Realmente no es nuevo, ya estaba en la RGPD, pero plantea la pregunta de qué es apropiado y proporcionado. Aquí habla de los Estados miembros que deben garantizar que las entidades esenciales e importantes, que ya vemos que son el alcance ha cambiado respecto a la NIS, adopten medidas técnicas operativas y organizativas apropiadas y proporcionadas, ¿no?, para gestionar los diferentes riesgos para la seguridad de las redes y sistemas de información. Y que incluyan como mínimo, aquí hay 8, pero en este caso vamos a quedarnos con políticas sobre el análisis de riesgos y seguridad de los sistemas de información, esa gestión de incidentes, gestión y divulgación de vulnerabilidades, prácticas básicas de higiene cibernética de formación en ciberseguridad y, por último, el tema de control de acceso y gestión de activos. Y entrando un poco más en detalle en cómo Armis nos puede ayudar, Juan ha tocado en la attack surface, ¿no?, la superficie de ataque, esta visibilidad de saber cada uno de los puntos por los que un atacante, ¿no?, puede entrar dentro de nuestra organización. Pues realmente es muy importante que la entendamos, que sepamos toda ella, no solamente un tipo de activos, sino, por ejemplo, si estamos en un hospital, queremos saber dónde están primero qué dispositivos tenemos, que máquinas de rayos X, resonancia magnética, los tags, PACs, cualquier tipo de dispositivo, sea IT, IoT, IoMT, por ejemplo, incluso vehículos. Yo he estado haciendo pruebas de concepto ya con clientes también, donde hemos visto coches, ¿no?, conectados a las salas de emergencias. Entonces eso hay que llevar cuidado, que no queremos que cualquiera llegue con su coche, con su móvil y se pueda conectar, ¿no? O si esa máquina de rayos X está enviando información confidencial de salud a un servidor externo, o por ejemplo, muchos gente de IT a lo mejor puede usar las Raspberry Pis para hacer algún tipo de prueba, ¿no? Y luego se la suelen dejar sin contraseña. Entonces eso es bastante complicado porque puede convertirse, pues en una manera en la que los atacantes tienen de moverse lateralmente, ¿no? O un PLC, estaciones de trabajo, HMIs en plantas de fabricación. Sabemos con quién se está comunicando cada uno de los dispositivos. Sabemos que no hay ningún tipo de brecha en el modelo de Purdue. O, por ejemplo, entendemos que un ordenador no se debería, que está en el modelo, en la capa de nivel 4, no se podría comunicar con un PLC, por ejemplo. Y esos dispositivos de aire acondicionado, ¿no?, de toda la gestión de edificios, sistemas de iluminación, cámaras de IP, que normalmente, obviamente, su función es grabar imágenes, pero sabemos que en el pasado se han utilizado por varios APTs para lanzar ataques de denegación de servicio, convertirlas en zombies y amplificar, ¿no?, ese alcance del daño que pueden hacer. Entonces, todo eso es importante tenerlo ya no solo en un punto fijo, sino un descubrimiento continuo de todos los activos que hay, ya no solo ahora, sino los que van añadiéndose dentro de la red. Y luego la parte de la gestión de incidentes es muy importante. Como sabéis, y seguro que esto os resulta familiar, que pues, igual alguno de vosotros tiene 20 o 30, ¿no?, herramientas diferentes con distintas consolas, logs, lo que hace muy difícil pues correlacionar, ¿no?, toda la información. Y bueno, imaginaos ahora si pudieseis contar con una solución única donde toda esa telemetría, toda esa información de todas esas soluciones de terceros pudiera estar en una única consola, en la cual, pues vais a tener todos los activos. Si estáis en un hospital vais a tener, como he comentado antes, dispositivos médicos, pero también vais a tener tema de hospitales, de edificios, gestión de edificios, como los aparatos de entrada de registro de los trabajadores, por ejemplo, sensores de iluminación,
o estas plantas en las que podáis trabajar de OT, ya no solo con dispositivos industriales, sino con cualquier otro dispositivo que tenga una IT. Armis se va a encargar de detectarlo, identificarlo, de atributos al sistema operativo, etc. Y luego, una vez que algo ocurra, seguramente, ¿no?, algo vaya a ocurrir, podemos alertar rápidamente sobre cualquier incidente y enviarlo al SIEM, al SOC, que también es cuando entrarían pues, los compañeros de Internet 360 para poder ayudaros en esa gestión de incidente, que es un poco lo que nos enlaza al artículo 23, que no lo vamos a hablar aquí, pero que sepáis que trata de los requisitos de notificación de incidentes significativos, cual dice que cada Estado miembro se asegurará de que las entidades esenciales e importantes notifiquen a CSIRT. Es importante que se haga en un plazo de 24 horas a partir de ese momento del que tengan conocimiento y emitiendo una alerta temprana que indicará esa sospecha que hay algún tipo de acto ilícito o malicioso. Y luego, por último, en un plazo de 72 horas, a partir del momento en que tengan conocimiento del incidente significativo, ya hay que mandar una evaluación inicial, incluso incluyendo gravedad e impacto índices de compromiso. Estamos hablando de cosas serias, no de cualquier cosa. Y bueno, siguiendo, vamos a ver ahora uno de los preámbulos, el 51 en este caso, que habla de que los Estados miembros deben fomentar el uso de cualquier tecnología innovadora, incluyendo inteligencia artificial, realmente siempre respetando y cumpliendo la legislación de protección de datos de la Unión Europea, pero esta tecnología pues, debe ayudar a mejorar la detección y prevención de ciberataques. Por ejemplo, utilizando tecnologías o herramientas automatizadas o semiautomatizadas que nos ayuden en esa detección y en esa respuesta a incidentes. Por ejemplo, ¿cómo podemos ayudaros desde Armis? Un poco lo que ha tocado Juan previamente. Nosotros tenemos un motor de activos, de inteligencia de activos, que obviamente utilizamos algoritmos de inteligencia de machine learning, inteligencia artificial, en la que tenemos todo el conocimiento que hemos obtenido de todos los activos de nuestros clientes, que ahora mismo ya tenemos más de 5.000 activos en la base de datos, en la que, bueno, te podemos ayudar a saber qué fabricante, qué marca, qué modelo, incluso cosas tan específicas como qué slots, qué módulos tiene un PLC en concreto, por ejemplo. Y luego, entendiendo el contexto, ¿no?, el comportamiento de cada uno de los activos. Saber pues, quién se comunica con quién, si hay algún tipo de brecha en el modelo de Purdue, si hay algún tipo de brecha de la segmentación. Si, por ejemplo, tenemos a los dispositivos de médicos que solamente tienen que hablar con otro dispositivo médico o con el PACS, ¿no?, para cargar las imágenes, ellos no quieren que se estén comunicando, no queréis que se estén comunicando con la red Wi-Fi. Y por otra parte, tampoco queremos que los pacientes que puedan estar en la sala de espera se puedan, a través de su móvil, conectar a la red de dispositivos médicos, la red corporativa, por poner alguno de los ejemplos. Y obviamente necesitamos una solución que ofrezca una alta precisión en la clasificación, que no se equivoque y sea, bueno, de fiar y tenga una detección de amenazas pues, lo más rápida posible para que todo el momento pues, estéis informados de, bueno, si se producen movimientos laterales, por ejemplo, ataque de fuerza bruta, algún tipo de infección que se propaga y causa pues, que se instale ransomware, ¿no?, y con todo lo que ello conlleva. Luego, cambiando un poco al preámbulo 58, lo que vemos es que, bueno, dado que la explotación de vulnerabilidades en la red y sistemas de información, ya sabéis bien, no es nada nuevo, puede causar perturbaciones y daños significativos, pues la identificación y la subsanación rápida de dichas vulnerabilidades es un factor importante. Entonces, necesitamos establecer procedimientos apropiados para gestionar estas vulnerabilidades cuando se descubran. Y obviamente luego, pues lo que también nos dice el preámbulo es que utilicemos pues, procedimientos necesarios para recibir información sobre vulnerabilidades de terceros, que es un poco también lo que se ofrece a Armis, ¿no? Pues comunicándose con la
con diferentes organismos mundiales para recibir esa información actualizada de vulnerabilidades. Y bueno, saltando al módulo específico que lanzamos el año pasado, que lo hemos llamado Viper, priorización y remediación de vulnerabilidades, de lo que se trata aquí es, vamos a coger todas esas soluciones que ya habéis adquirido, por ejemplo, Tenable, Rapid7, CrowdStrike, el tema de vulnerabilidades. Luego, las que tengáis para detectar malas configuraciones en la nube, por ejemplo, Wiz o Prisma o AWS, por poner algunos ejemplos. No son exclusivas de estas, pero bueno, para que nos entendamos. Y luego de seguridad en aplicaciones como Snyk o Veracode o cualquier otra, GitHub, vamos a ponerlas todas dentro de la consola de Armis, que sería el primer paso, esa ingestión de datos. Luego vamos a hacer lo que llamamos una normalización, vamos a quitar desduplicados, porque puede que haya soluciones que nos den varios findings, varios hallazgos, la misma, pues solo queremos quedarnos con una, ¿no? en los archivos donde estén. Luego vamos a enriquecer el contexto a través de diferentes algoritmos que utilizamos o vosotros mismos podéis dar prioridad o no. Esa agrupación, lo que vamos a hacer es agrupar esos hallazgos en diferentes soluciones. Por ejemplo, si hay 20 vulnerabilidades que se solucionan aplicando un fix en concreto, un parche, pues eso sería grupo número 1. Luego, otra vulnerabilidad, una para Linux, otra para Windows, ¿no? O si quiero un servidor que instala un certificado y se ha caducado, pues mi solución me ha detectado que eso es erróneo, pues lo podemos solucionar en 20 servidores de Windows simplemente pues instalando un certificado nuevo. Y por último, esa asignación al responsable. ¿Qué es lo que hacemos? Pues sabemos que el equipo de Juan, por un ejemplo, se encarga de mitigar o parchear los dispositivos de Linux, vamos a asignárselo al equipo de Juan de remediación a través pues, de esa correlación o de esa integración pues, con ServiceNow, con alguna herramienta como Jira, para poder hacer la remediación bidireccional, ¿no? En tiempo real. Y luego de lo que se trata aquí es, pues bueno, quedarnos con lo que debería ser importante solamente con las vulnerabilidades que afectan a esos dispositivos, que si les pasase algo, si no pudieran estar, por ejemplo, disponibles, se quedaran sin acceso, pues nos podrían ocasionar un daño muy grande a nuestra organización y no quedarnos en los miles o incluso cientos de miles que podemos tener en una organización de tamaño medio. Luego, siguiendo, cambiando un poco de tercio, el preámbulo 59, habla de la Convención, la ENISA y los Estados miembros deben seguir fomentando la alineación con normas internacionales y mejores prácticas de la industria. Tema de cumplimiento viene aquí, ¿no? En el ámbito de la gestión de riesgo de ciberseguridad. Por ejemplo, pues áreas de evaluación de seguridad, cadena de suministro, intercambio de información y divulgación de vulnerabilidades. ¿Qué es lo que tenemos en esta parte? Bueno, pues una manera de ayudaros a simplificar ese cumplimiento normativo. Armis lo que ofrece es pues, mapeos con diferentes controles o frameworks como CIS, ISO 27001, el NIST, el IEC 62443, o incluso marcos locales como el Esquema Nacional de Seguridad, que bueno, al final lo que tenemos es que cumplir para bueno, pues tener contentos a esos legisladores. Luego, plataforma de Armis Centric, como hemos visto, pues te ofrece esos paneles de cumplimiento, muchos ya hechos, otros que bueno, requieren un poco de customización. Y lo que que seguro que os gusta, vamos a lanzar el módulo de cumplimiento, que en vez de tener que vosotros crear esto desde cero, confeccionarlo vosotros, vamos a tener como una librería de todos ellos en el cual tú vas a seleccionar el marco regulatorio, la directiva, le haces clic y te va a empezar a decir, bueno, pues todos los gaps. Incluso vamos a poder utilizar inteligencia de otros o esa integración con herramientas de cumplimiento de terceros para, bueno, hacerlo al final, pues simplificar y hacer más eficiente y menos tedioso, ¿no? Porque al final es un poco, la verdad, coñazo, por decirlo de una manera fina, que cuesta mucho. Entonces, para que sea un poco más fácil para vosotros.
Y por último sería esto, el cumplimiento es, vamos a seleccionar el marco regulatorio, le damos, aquí tenéis compliant, no aplica, para que de una manera muy sencilla y muy accionable podáis tenerlo bueno, y reportarlo pues a los compañeros del DPO. Y luego, continuando un poco en esta pirámide tan entretenida de todos los frameworks, pues aquí vemos arriba de todo, ¿no? El NIS2, que, bueno, volviendo un poco al artículo 21, ¿quién decide que es apropiado, ¿no? Y proporcionado? Por ejemplo, no nos vale que un fabricante de coches conocido a nivel mundial, sin poner ejemplos, pues tenga un spreadsheet antiguo, por ejemplo, o que una, no sé, petrolera te diga, no, tengo aquí un archivo que actualicé hace 10 años con todo los dispositivos. No, hay que ser un poco más estricto, ¿no? A la hora de saber qué es lo que tenemos. Entonces, bueno, estas leyes están construidas sobre mejores prácticas y provienen de documentos más técnicos. Entonces, bueno, ya un poco aterrizando esto, ¿cómo podemos cumplir la NIS2? Pues cada país al final lo ha adoptado al esquema regulatorio o framework que ha considerado. Por ejemplo, en Bélgica, por un ejemplo, se cumple la ISO 27001, es conforme. Aquí en España tenéis, por ejemplo, esquema nacional de seguridad categoría alta, pues también seréis conformes. Bueno, puede haber matices, ¿no? a todo esto que deberíamos, caso por caso, asegurarnos, bueno, que entendemos que Marcos ha designado el organismo nacional para ser conformes y que están correctamente mapeados. Así que, bueno, estos marcos son geniales, pero solo nos dicen qué es lo que tienes que hacer, pero desgraciadamente no dicen cómo tenéis que hacerlo. Y luego ya, para ir terminando y hacer un resumen de todo lo que hemos visto, pues Armis, en cuanto al artículo 21, pues proporciona esa visibilidad integral de todos los dispositivos de red. Ya sabéis, cualquier dispositivo que tenga IP, lo vamos a poder identificar, primero detectar, identificar una efectividad muy alta, sea de OT, LCs, sea de HMI, sea de un entorno hospitalario, por ejemplo, máquinas de rayos X, bombas de infusión, por poner algunos, fluoroscopia. Evaluación de riesgos continuas, no nos vale hacerlas solamente una vez y una auditoría y ya está, y venga, el año que viene hago otra, no hay que ser un poco más estricto que eso y hacerlas continuamente, que es lo que al final me están diciendo. Respuesta de incidentes, esa detección y respuestas rápidas a incidentes de seguridad para cumplir lo que hemos comentado en el artículo 23, las 24 y las 72 horas. Esa clasificación de activo y detección de amenazas en el preámbulo 51, es un motor de inteligencia de activos impulsado por la inteligencia artificial, con más de 5.000 millones de activos que nos van a ayudar ya no solo a entender qué atributo, qué dispositivo tenemos, qué atributos tienen, sino el contexto, cómo se comporta cada uno de ellos, qué es lo que está haciendo cada uno de los activos, para luego pues, poner medidas de mitigación, de remediación, depende de lo que podáis, ¿no? También con sugerencias que Armis os va a ofrecer para que esto sea muy, muy sencillo y con una precisión. No vale que detectemos y que luego eso no sea así. Tenemos que asegurarnos que la herramienta pues, detecta de una manera fiable la mayoría de los dispositivos. No todos, porque eso sería casi imposible, pero un porcentaje muy alto. Luego, tema de vulnerabilidades, el preámbulo 58 nos está hablando de, pues, tengamos soluciones con inteligencia artificial, que sean automatizadas, también para priorizar remediación de vulnerabilidades. Vamos, Armis te va a ayudar a comprender pues, todos los hallazgos o los problemas, malas configuraciones, vulnerabilidades que puedes tener en tu entorno, ayudándote, bueno, pues a reducir esa exposición a la superficie de ataque, conectando, que es lo más importante, el hallazgo a la solución, saber decirte exactamente qué es lo que necesitas. No tienes esta vulnerabilidad y ya está, no. Tienes esta vulnerabilidad y la puedes solucionar de esta manera, aplicando este parche o cambiando algo en el registro o instalando un certificado digital nuevo, lo que sea, ¿no? Que fuera la posible solución. Pues mejorando de esa manera pues la postura de seguridad y reduciendo pues la probabilidad de ser comprometido.
Y luego ya, por último, esa simplificación del cumplimiento. Es algo, como he comentado, bastante tedioso y ahora con este módulo también en el que estamos trabajando, pues lo vamos a ser capaces de hacerlo de una manera muy sencilla, con varios clics, mapeando a diferentes frameworks para que sepáis los que cumplen, los que no cumplen y lo que no aplican, ¿no? Para que luego podáis estar siempre de buenas con el departamento de cumplimiento dentro de vuestra empresa. Y nada, chicos, ya, chicas, esto ya sería todo por mi parte. Juan, no sé si quieres añadir algo. Nada, yo para cerrar, ahora bueno, veremos un poco las preguntas que hay, contestaremos, pero para cerrar un poco el tema del webinar y a modo de reflexión, pues dejaría esta pregunta, yo lanzo esta pregunta y bueno, ahí os dejo un poco para que reflexionéis y en caso de que queráis profundizar, pues en el tema, pues aquí estamos, ¿no? Axel y yo para ayudaros, que sería un poco vuestro inventario de activos refleja lo que realmente tenéis o lo que creéis tener, ¿no? Que son dos cosas muy distintas. Hay muchas veces que lo hemos comentado en el tema de hoy, nos sorprenderíamos si lo vemos en el día a día con la cantidad de activos que tenemos y desconocemos y en relación con esa superficie de ataque, ¿no? que es más grande de lo que nos pensamos hoy en día y que va a crecer, no va a parar de crecer, la verdad. Ahí dejo, ahí dejo esta modo de reflexión. Quieres meterle miedo a todo el mundo, Juan. No. A ver las preguntas que no veo. ¿Quieres que deje de compartir para las preguntas o lo dejamos así, Juan? No, bueno, puedes dejarlo ¿Así? así si quieres. Sí, a Vale. ver, tenemos Si hay dos alguna para mí, lémela porque preguntas yo no por de veo momento. Sí. La leo. NIS 2 exige que las medidas de seguridad sean apropiadas y proporcionadas. Y en España nos alineamos con el ENS categoría alta. ¿Cómo me garantizar que voy a poder ver y asegurar todos mis activos OT, dispositivos médicos, HVAC para cumplir con el requisito de gestión de activos de la directiva? Muy bien. Pues bueno, es un poco lo que hemos comentado, ¿no? Durante el webinar. Nosotros usamos lo que llamamos unos colectores, que son sondas, son dispositivos físicos o virtuales que se van a instalar en vuestra organización. Y esos dispositivos, como hemos puesto antes, el diagrama lo ha puesto Juan primero y luego yo, vamos a nutrir esa información de las integraciones de terceros, por ejemplo, con CrowdStrike, tema de EDRs, Defender, gestión de vulnerabilidades, VMware, que también había un ejemplo, con muchas otras. Luego vamos a utilizar la telemetría, datos de red, de lo que pasa por el core switch, y esa información pues, nos va a dar atributos. Vamos a leer el tráfico, vamos a entender los protocolos que se están utilizando, vamos a diseccionarlos, si es por ejemplo DICOM, HL7 en el tema hospitalario, si es ZIP o algún protocolo de no sé, Siemens o casi, no diría todos, pero muchísimos. Vamos a entenderlos y a través de eso vamos a poder darte la información, vamos a crear ese perfil de ese dispositivo. Primero con la MAC y luego analizando todo el tráfico. Y vamos a asegurarnos de que vamos a tener un inventario de activos que está actualizado en tiempo real. Entonces, desde ahí vamos a partir para esa primera ayuda, ¿no? De saber lo que tenemos. Y luego, como os comentado, primero artículo 21, luego 23, que no lo he puesto ahí, pero indirectamente también os va a ayudar vais a recibir alertas de lo que ha ocurrido. Y luego, bueno, pues con el preámbulo 58 y 59, tema de vulnerabilidades también es interesante y tema de cumplimiento. O sea que obviamente no os va a resolver todo, pero sí que os va a ayudar en gran parte a ese cumplimiento. Genial. Por aquí tenemos otra segunda pregunta que relacionada con el tema de los incidentes, notificar los incidentes, ¿vale? Dicen por aquí, mi equipo está saturado por la cantidad de alertas de seguridad. La NIS 2 me va a obligar a notificar incidentes significativos en 24 y 72 horas. ¿Cómo me ayuda la inteligencia artificial y la funcionalidad BRIP Pro de ARMIS a reducir el ruido y a priorizar solo los riesgos críticos para que mi equipo pueda cumplir
en esos plazos que me pide el ANIS 2, ¿no? Muy bien. Pues de dos maneras. En el módulo de Armis Centrics puede ser AMS para OT o para hospitales, para médico. Obviamente con todo este tráfico podemos establecer diferentes políticas cuando algo ocurra. Por ejemplo, si hay algún tipo de brecha en el modelo de Purdue, eso puede ser algo bastante importante. O si algún tipo de PLC, que solamente se tiene que comunicar al mismo nivel, empieza a comunicarse con la superficie externa, con el exterior, lo que podemos hacer es lanzar alertas muy específicas, sin volvernos locos, muy específicas para que nos lleguen a nuestro SOC, a nuestro SIEM, para obviamente tener incluso esos indicadores de compromiso, que es lo que nos va a pedir el regulador, ¿no? Por esa parte. Por la otra parte de Centrix, del módulo de Viper, no es tanto con notificaciones de alerta para que no te vuelvas un poco loco. Se ha detectado una vulnerabilidad, ¿vale? ¿Y qué? O sea, yo lo que quiero es que nuestro equipo de gestión de vulnerabilidades, o SOC, quien lo lleve, se acostumbre a meterle todos los días para ver que se identifiquen todas esas vulnerabilidades, pero ya no solo eso, sino que vayamos un paso más. Meterlo dentro de nuestro flujo de trabajo para saber qué remediación puedo dar a ello y luego asegurarme de que una vez que se ha establecido obviamente los LAs, la criticidad de esas vulnerabilidades que aplican a los activos más críticos de nuestra organización, se abran solamente los tickets para esos equipos de resolución que se centren en eso y nada más. No me vale, venga, vamos a automatizarlo todo y voy a lanzar, oye, si se ve esta vulnerabilidad está aquí, voy a abrir 20 tickets, pues si no, hay que ser muy específico y configurar la herramienta de esa manera para solamente pues, dar trabajo el necesario y nada más a los equipos de resolución, ¿no? Genial. Pues mira, hemos cumplido ya justo puntuales con el tiempo que tenemos. Cualquier pregunta o inquietud que os quede o que os dé estos días, pues no dudéis, que para eso estamos Axel y yo, para ayudaros en este camino, ¿no? Cada vez que se nos hace bola tanto concepto normativo, sobre todo muchas veces, pues aquí estamos para ayudaros. Y nada, Axel, te dejo la palabra y nos despedimos si quieres. Nada, pues sí, lo mismo que Juan, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, os podéis poner en contacto con nosotros para lo que os podamos ayudar, sin problema. Gracias, Juan, por tu presentación. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Nada, gracias. Hasta